Vamos a hablar el día de hoy, vamos a seguir con nuestra serie extensa de Dios y vamos a entrar en un tema, lo que es esta semana y la que sigue, tal vez un poquito más, relacionado a la iglesia. El día de hoy se llama Dios y su iglesia. ¿Cómo se llama? Sí, te fijas que no es Dios y la iglesia, es Dios y su iglesia, porque la iglesia es de Cristo, amén. Él la fundó, Él la compró con su sangre, Él la está preparando para que lleguemos a ser una iglesia pura, limpia, sin mancha y sin arrugas, para Él regresar y junto a su iglesia gobernar, ¿verdad? Entonces, el concepto de iglesia tiene que ver íntimamente con quién es Dios y con su plan. Hoy voy a dar como que una introducción, digámoslo así, de su iglesia. Y hay un concepto que yo quiero empezar a hablar la próxima semana, pero para hablar de ese segundo concepto, primero tengo que hablar de este primer concepto, y es, número uno, di conmigo, una cosa es la iglesia y otra la iglesia local. Y vamos a hablar de las dos. ¿Cuál es su iglesia y qué es la iglesia local? Porque a veces nos hacemos bolas y confundimos ciertos conceptos, ¿verdad? Y bueno, en Génesis capítulo 12, versículo 1, dice: pero el Señor había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Esa es una indicación, di conmigo, Dios da indicaciones. Ahora, cuando Dios da indicaciones, también Dios promete cosas. Es una característica de Dios. Por lo general Dios indica, y muchas veces, otras no, otras solo indica, pero muchas veces promete cuando indica cosas. Por ejemplo, honra a tu padre y a tu madre, y promete que te va a ir bien y tendrás largura de días, ¿verdad? Cuando habla de los diezmos y las ofrendas en Malaquías, dice: traigan mis diezmos y mis ofrendas al alfolí y tendrán, ¿verdad? Serán abiertas las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde y reprenderé al devorador. Y así hay muchas promesas que llevan primero una indicación, primero nuestra parte que nos corresponde. Y aquí con Abraham no fue no fue la excepción. Le dice: vete de tu tierra, vete de tu parentela, a donde yo te voy a mostrar. Y luego en el versículo que sigue dice: y haré de ti una nación grande, te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré. Y esta es la clave en la que vamos a trabajar más el día de hoy, esta última porción. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Le dice: vas a moverte, vas a irte en cierta dirección, yo te voy a mostrar a dónde, y cuando tú hagas esto, yo te voy a bendecir. Haré de ti una nación grande. Imagínate esa promesa, no se la da a un puñado de gente, no se le da a un grupo de personas. Gracias, si puedes checar ahí que está haciendo un poco de ruido, por favor. Se la da a una sola persona y le dice: de ti va a venir una nación grande. O sea, una multiplicación, una exponenciación. ¿Por qué? Porque cuando Dios bendice, Dios multiplica, amén. Por ejemplo, cuando Dios habla de la unión, no solo del matrimonio, sino cuando trabajamos juntos, dice la palabra que uno puede hacer huir a 1000 y dos, ¿a cuántos? ¿Se saben el versículo? ¿No se lo saben? A 10,000. La matemática me diría 1 a 1000,
2 a 2000, 3 a 3000. Pero no, porque con Dios no es suma, es multiplicación, es una exponenciación. Dios, para tener cientos, miles, millones de hijos, sembró un hijo. Vino Cristo, el Hijo, murió, resucitó, y Él promete que aquellos que hemos creído en Él, se nos ha dado el derecho de ser llamados hijos de Dios. Entonces, cuando Dios quiso tener muchos hijos, sembró un hijo. Cuando Dios quiso formar una nación, llamó a un hombre. Y así trabaja Dios. Dios trabaja con poco para volverlo mucho. Amén. Entonces, Dios puede trabajar con nosotros. Amén. Solo necesita que nosotros cooperemos. La gran diferencia de muchas veces no es el tamaño, no es la calidad, no es otra cosa más que la disposición. Cuando Dios encuentra disposición en algo pequeño, Dios lo puede llevar a mucho. Pero aquí en Génesis 12, del 1 al 3, la última porción, cuando dice, en ti serán benditas las familias de la tierra, es porque Dios traía su plan. Y voy a hablar un poquito de ese plan, ¿verdad? Un poquito de historia. Después hablaré propiamente del pueblo de Israel, pero el plan de Dios siempre tiene que ver con un grupo de personas. A Dios le gusta la comunidad. A Dios le gusta, digámoslo de esta manera, la congregación. ¿Qué es una congregación? Un grupo de personas. ¿Okay? Yo, por ejemplo, normalmente cuando me refiero a la iglesia, yo me refiero como la congregación, ¿verdad? Porque, hablando de eso, iglesia es el cuerpo de Cristo, y Cielos Abiertos es una iglesia local, es un grupo de personas dentro de un cuerpo gigantesco. Amén. Y ese cuerpo gigantesco es la iglesia, es el plan general de Dios. Y siempre ha sido así. Cuando forma a Adán y a Eva, el plan perfecto de Dios, ¿cuál era? Que se multiplicaran, que formaran una descendencia, y con esa multitud, con esa descendencia, Él iba a reinar en el Edén. Conocemos la historia, viene la caída, pero aún en medio de la caída Dios no retira la bendición de la multiplicación y se multiplican. Y promete un día, Adán, de tu simiente va a venir uno que va a pisarle la cabeza al diablo, ¿verdad? Habrá enemistad entre tu simiente y la simiente de la serpiente. La serpiente le herirá en el calcañar, pero él le pisará la cabeza. Y está hablando de Cristo. Entonces pasa el tiempo y llega con Abraham, y Dios decide llamar a un hombre para formar una nación. Y en esa nación lo que iba a hacer Dios, el plan de Dios, era tener una nación propia, su pueblo escogido por voluntad de Dios. Dios dijo, venga Abraham. No es que Abraham hiciera algo, no es que Abraham se lo ganara. Vemos la soberanía de Dios. Y viene Abraham, y Abraham no puede tener hijos, conocemos la historia. Entonces la promesa que le está diciendo que de él va a ser una nación grande, pues sonaría a una locura, sonaría a algo imposible. Pero Dios, de manera sobrenatural, hace que nazca Isaac, el hijo de la promesa. Abraham le cree, se mantiene creyendo, pasa un tiempo, la fe de Abraham se va perfeccionando, se va madurando, al punto donde ya puede recibir la promesa completa, y viene y nace Isaac. Isaac se casa con una mujer que también es estéril, pero Isaac ya trae un chip diferente. Isaac ya sabe que Dios hace milagros. Isaac sabe que él es un milagro. Podrás decirle al que está a tu lado, eres un milagro. Sí. Y ahora tú contéstale tú también, no te agüites. Hashtag somos un milagro.
Y entonces Isaac, sabiendo que él es un milagro, le dice a su esposa: no, hombre, no te preocupes, mira, vamos a orar y Dios nos va a dejar tener hijos. Y no tiene un hijo, sino que tiene dos. Vienen al 2 por 1. Fue un miércoles de 2 por 1, ¿verdad? Y entonces nace Jacob y nace Esaú. Y otra vez vemos a Dios en su soberanía cambiando el orden de las cosas y diciendo: porque yo digo, nada más, porque yo quiero, el menor va a ser el que va a heredar, el mayor va a servir al menor. Salud, cuando debe de ser al revés, cuando es el mayor el que hereda la bendición, yo escojo y llamo soberanamente, y a eso le llamamos gracia, donde dice: va a ser este en vez de este otro. Y viene la historia. Jacob tiene 12 hijos y muchas hijas, y de cada uno de los varones se desprende las 12 tribus de Israel, y entonces conocemos la historia. Terminan ya formándose como una pequeña micronación con esas 12 tribus, terminan dentro de Egipto, pasan los años, muere Jacob, muere José, muere toda esa generación, y ese grupo que se queda ahí prospera. Di conmigo: las cosas de Dios prosperan. ¿Sí? Ahora, prosperó en un tiempo natural. Sí, pasaron ahí alrededor de 400 años. Y esos 400 años se multiplicaron y pasaron de ser más o menos un grupo como de entre 80 y 120 personas a ser más de 2 millones. Es decir, crecieron más de lo que deberían en lo natural, pero un proceso, digámoslo también, pues natural. Y entonces Dios visita el pueblo para liberarlos y ahora sí formar una nación, y los saca de Egipto, ya no como 12 tribus, ya como una nación, ya les pone por nombre Israel, que es Jacob, cuando le cambian el nombre. Y empieza Dios a manifestarse y les da leyes, les da estructura y les da un gobierno. Y forma una pequeña nación en medio de todas las naciones. Y les dice a Israel: ustedes van a ser mi pueblo santo. Di conmigo: santo. ¿Qué significa santo? Apartado. ¿Ok? No significa bueno. Nosotros lo asociamos a lo bueno. Significa apartado, significa separado. Tenemos en México un dicho, ¿verdad? Cuando alguien está separado para algo, decimos: esa persona es harina de otro costal, ¿no? O decimos: ese se cuece aparte, ¿verdad? Decimos, ¿no? Y así es lo que hace Dios. Dios tiene las naciones de la tierra y Dios quiere bendecir a las naciones de la tierra, ¿sí? El salmista, ¿verdad?, en su salmo dice: que todos los pueblos te alaben, oh Dios, que todas las naciones te declaren rey. Cuando vemos el libro de Apocalipsis, dice que en la congregación de los santos, ahorita vamos a hablar de eso, va a haber gente de toda lengua, de todo pueblo, toda tribu, toda nación. Las naciones son el deseo del corazón de Dios. Ahora, cuando Dios quiso tener muchos hijos, ¿qué hizo? Sembró un hijo. Cuando Dios busca a las naciones, ¿qué hace? Siembra una nación. Y escoge a Israel. Y entonces, por medio de Israel, todo el Antiguo Testamento, te estoy dando esta historia para que entendamos un poquito el concepto de lo que es la iglesia. Durante todo el Antiguo Testamento era Dios trabajando con una nación en específico, bendiciéndolos en sobremanera, protegiéndolos, dándoles tierra, dándoles bendición, ¿verdad? Este grupo de personas eran esclavos en Egipto y de repente Dios les dice: yo tengo para ustedes una tierra en la cual fluye leche y miel, vayan y ocupen esta tierra, yo se las he entregado, yo los voy a bendecir, ustedes no tienen forma
natural de ganarla porque los que están ahí son más fuertes que ustedes, pero yo les voy a dar la victoria, confíen en mí. Y todo eso ocurre en el libro, ¿verdad?, de Éxodo, Números, Josué. Vemos toda esta peregrinaje en el desierto para luego llegar a la tierra prometida y establecerse en la tierra prometida. Y las naciones comienzan a darse cuenta que hay un Dios en medio de las naciones. La gente empieza a oír de Israel y de los milagros que hizo Dios con Israel, primero en Egipto. Se empieza a correr la voz de cómo Dios liberó a Israel de Egipto, de cómo vinieron las plagas, de cómo vino la mano fuerte de Dios, de cómo cuando estaban a punto ya de ser atrapados entre el mar y el enemigo, Dios parte en dos el mar y los permite pasar en seco. Pero cuando el enemigo se mete al agua para alcanzarlos, cierra las aguas y no deja que los atrapen. Y se empieza a correr la voz de las murallas de Jericó, como el pueblo, ¿verdad?, no tenía forma de ganar, y estas murallas eran increíblemente altas, increíblemente anchas, poderosas, y de repente, al seguir las indicaciones de Dios, estas murallas cayeron solas. Bueno, cayeron por Dios, ¿verdad? Pero el pueblo de Israel no puso un dedo en las murallas, sino que Dios hace que caigan, y empieza a correrse la voz, y la gente se empieza a dar cuenta y empieza a decir: hay una nación que se llama Israel y tienen un Dios que es por encima de todos los demás dioses de todas las demás naciones. ¿Por qué? Porque todas las naciones tenían sus dioses, ¿verdad? Tenían en Egipto tenían a Anubis, tenían a Hathor, tenían al mismo faraón como un dios. En diferentes naciones tenían todo lo que era el culto a Baal, Artemisa, diferentes dioses. Pero ellos se dan cuenta que cada vez que Israel va contra una de estas naciones, pasan cosas sobrenaturales. Y no solo que Dios les da las victorias, sino que también los bendicen sobremanera, que de repente las cosechas en Israel eran mucho más abundantes que las cosechas en otro lugar. Llegaba el momento donde el séptimo año ni siquiera tenían que cosechar, porque todo lo que habían cosechado durante años pasados, se habían estado almacenando, podían durar un año para dejar descansar la tierra, y era parte de las leyes de Dios, y Dios los bendecía grandemente. Y ese era el plan de Dios, una nación separada de las demás, que no iban a ser como las otras naciones, es decir, no iban a practicar lo mismo, no iban a tener las mismas formas de ser, no iban a adorar a los otros dioses, sino que iban a tener su exclusividad con Dios, y entonces Dios se iba a mostrar en medio de ellos. Y las demás naciones, si querían este trato de Dios, entonces tenían que venir a ser parte de Israel. Eso fue todo el Antiguo Testamento. Y era una sombra, no era el plan final. Era un ejemplo, era como ponerles el ejemplo a ellos de lo que iba a venir a ser la iglesia. La iglesia no es otra cosa más que un grupo de gente separada para Dios, en una relación exclusiva con Dios, que no compartimos la forma de pensar, de actuar, de moverse del mundo, que tenemos una forma diferente de ver la vida, la forma de acuerdo a la palabra de Dios. Y el mundo hoy está diciendo que puede haber familias de hombre con hombre, mujer con mujer, etcétera. Nosotros vemos hoy a la familia a través de los ojos de Dios, donde dice Dios: es un hombre y es una mujer, y ahí yo enviaré bendición y ahí enviaré yo descendencia. Amén. Cuando vemos esta forma donde dice: bueno, busca tus propios deseos, busca tus propios anhelos, ponte a ti como el primero de todo.
nosotros venimos y vemos el mundo a través de los ojos de la Escritura, donde nos dice, niégate a ti mismo, es necesario que tú mengues para que Él crezca, y busca la gloria y la honra de Dios antes que tu propio deseo, y Dios se deleitará y te bendecirá. Amén. Es una forma diferente. Somos una nación en medio de las naciones. Eso es la iglesia, es parecido al pueblo de Israel, pero lo que Dios hizo con Israel fue mostrarles esto para después abrirlo a las naciones. Porque la promesa original en Génesis 12, ¿cuál fue? En tu simiente serán bendecidas las naciones de la tierra. Sí, me voy a formar una nación contigo. Traigo un plan de hacerte una nación grande, pero mi plan no es que se quede la gloria en Israel, mi plan es las naciones de la tierra. Por eso Juan 3:16, que nos dice que nosotros, ¿verdad? Aquel que cree en Cristo, ¿verdad? Viene a ser parte de esto. Dice, Dios amó al mundo de tal manera que entregó a su Hijo único para que todo aquel que cree, de entre todas las naciones, de entre toda la tierra, ya no solo es Israel. Israel es el pueblo por el cual voy a introducir la bendición, pero a partir de Israel se cierra una etapa y comienza la etapa de la iglesia, mis amados. Y es donde Dios va a trabajar con su iglesia. Y ahora Dios tiene un afecto por Israel, porque es el pueblo que formó, pero para que Israel pueda venir a gozar de la salvación y para que Israel tenga las promesas absolutas de Dios, Israel tiene que pertenecer a la iglesia, no al revés. No es la iglesia yéndose a Israel, es Israel reconociendo a Cristo, y al reconocer a Cristo, Israel forma parte de la iglesia. De hecho, la promesa, eso lo vamos a ver en la próxima predicación seguramente, la promesa es que Cristo va a regresar en el punto de la historia que el Israel que esté vivo en ese tiempo reconozca a Cristo, se vuelva parte de la iglesia, es la plenitud de los gentiles, es la salvación de Israel, y ahí viene Jesús en su segunda venida. Sí saben lo que está pasando ahorita, ¿verdad? Que está otro conflicto más, ahora con Irán. Y este conflicto se ve más serio, porque una cosa es la franja de Gaza, ¿verdad? Y otra cosa es Irán. Irán tiene armamento muy fuerte. Nadie se quiere meter con Irán, ni Estados Unidos se quiere meter con Irán. Normalmente Estados Unidos le dice a Israel, échate el tiro y yo te ayudo. Ahorita le está diciendo, ¿qué hiciste? ¿Verdad? Porque es una guerra más escalada, y vamos viendo cómo todas las naciones alrededor de Israel lo van a ir sitiando. Es parte de la profecía, es parte de lo que está escrito. No nos debe de a nosotros de sacar de onda. Nos debe llamar la atención que ya se está cumpliendo y decir, ¡ay, híjola! Ya está cerquita la hora, ¿verdad? Pero, dicho sea de paso, ¿te has dado cuenta de los colores de las banderas de los países árabes? ¿Qué colores llevan? Negro, verde, rojo y blanco. ¿Sí te has puesto a ver los 4 colores de los caballos del Apocalipsis? Nada más ahí la dejo botando. Son estos mismos 4 colores. Y están rodeando todas las naciones que rodean a Israel del mundo árabe, en una forma o en otra, acomodadas de diferente manera, predominan estos colores, ¿verdad? ¿Casualidad? Dice el meme, no lo creo. Pero Israel era una figura para que cuando llegara la época de la iglesia, nosotros, no siendo una misma nación, entendiéramos lo que era la exclusividad y lo que era el respaldo de Dios hacia los suyos. Amén. Mira, en Salmo 22:22, es un salmo mesiánico, dice, anunciaré tu nombre a mis hermanos, y en medio de la congregación te alabaré. Di conmigo, congregación.
Congregación es lo mismo, en otros términos, cuando veas en el Antiguo Testamento y en el Nuevo, para asamblea. Una de las formas en las que la Biblia le llamó a la iglesia en el Antiguo Testamento, porque estaba Israel, lo anunciaba como la congregación de los santos. Lo anunciaba como el grupo de la asamblea. Iglesia, en el original griego, la palabra es eclesia o eclesía, que significa nada más y nada menos que asamblea. Es decir, di conmigo, un grupo. Mi amado, la iglesia nunca ha sido un edificio. Nosotros venimos aquí, de repente, ¿cómo decimos? Voy a ir a la iglesia. Está bien dicho porque es una iglesia local, pero yo quiero abrir nuestro entendimiento y entender que Cielos Abiertos pertenece a un cuerpo que es la iglesia, y un cuerpo de creyentes que sobrepasa nuestro entendimiento, porque en Mateo 16, vamos a Mateo 16, ahí está la primera vez en toda la Biblia, hasta Mateo 16, que se menciona como tal la palabra iglesia o el concepto de la iglesia de Dios. ¿Y quién crees que lo menciona? Nada más y nada menos que Cristo Jesús. Él es el primero en decir que va a haber una iglesia. Conocemos la historia, está Jesús con sus discípulos y de repente voltea y les hace una de esas preguntas interesantes. Cuando Dios te hace una pregunta es porque anda buscando algo, amén. Y muchas veces dentro de una pregunta viene una serie de enseñanzas muy profundas. Entonces Jesús de repente ve a sus discípulos, los ve como que están muy tranquilos y dice, están muy relajados, vamos a ponerlos a pensar. Y les dice, a ver, ¿quién dice la gente que soy yo? ¿No? ¿Qué dice de mí las personas? La diferencia entre alguien que es iglesia y alguien que no está dentro de la iglesia es que pensamos acerca de Cristo. No de Dios el Creador, no de lo bueno y lo malo, no de las religiones, no, de Cristo. Cristo es la piedra fundamental de la iglesia, Él es la base. Y Jesús dice, ¿qué piensan de mí? ¿Qué dicen de mí? Y los discípulos le dicen, pues algunos creen que eres uno de los profetas que resucitaron. Algunos creen que eres Jeremías o Elías. Algunos incluso creen que eres Juan el Bautista porque pues, lo acaban de decapitar. Y Jesús se queda como que callado y pensando, ¿verdad? Y les lanza la segunda pregunta, la más importante todavía. Y le dice, bueno, ¿y ustedes quién dicen que soy yo? ¿Qué dicen ustedes acerca de mí? ¿Por qué? Porque a Jesús no le importa lo que el mundo piense de Él, le importa lo que su iglesia piensa de Él. ¿Verdad? Se parece a este papá que el hijo le dice, es que todos lo hicieron. Dice, a mí no me importan todos, a mí me importas tú eres mi hijo. Y Jesús dice, ok, todos dicen algo, y fíjate, hoy en día todos dicen cosas diferentes de Jesús. Que si Jesús no existió, dicen algunos. Son los menos, pero hay algunos necios todavía que se atreven a decir que Jesús no existió, cuando históricamente hay pruebas de Jesús. Otros le suben un poquito y dicen, ok, sí existió, pero solamente era un hombre. No era hijo de Dios, era una buena persona. Eso yo lo escuché esta semana. Estaba platicando con los de mi trabajo, ¿verdad? Y empezó a salir el tema de que la iglesia y esto y aquello. Y una persona dijo, ¿verdad? Dice, yo no creo que Jesús haya sido Dios, ¿verdad? Sé que existió, sé que fue un hombre, y sé que fue un hombre muy especial, porque algo especial tenía él, pero hasta ahí. Eso cree mucha gente. Ahora, tristemente, hay gente que dice ser cristiana y va a la iglesia cristiana y ese es su concepto de Jesús.
que fue un buen hombre, pero no se someten al señorío, no lo toman como si fuera Dios. Y entonces es gente que, aunque está dentro de el montón de personas, son aquellos a los que Jesús se refirió cuando dijo: llegará el día al final cuando de entre todos voy a separar al trigo de la cizaña, voy a separar a las ovejas de los cabritos, porque ahorita están juntos. No se refiere al mundo, ese ya es obvio que no está. Se refiere a un rebaño donde hay una mezcla, donde hay gente que está pero no está. Nos vamos a sorprender cuando llegue ese día y gente que nosotros pensábamos que eran cristianos de hueso colorado, eran cabritos. Y otros por los cuales decíamos que no dábamos un peso, resulta que eran de veras. Nos va a sorprender. Dios quiera estemos todos del lado correcto, ¿verdad? Para eso es este tiempo, este proceso, ¿verdad? De conocerlo, de amarlo, de buscarlo. Y entonces cuando les dice: ¿quiénes creen ustedes que soy yo? Nadie contesta, solamente Pedro contesta. Y Pedro dice: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando le dice: tú eres el Cristo, esa frase dice: tú eres aquel que Dios prometió que iba a venir a liberarnos, y ya ha llegado, y tú eres Dios mismo. ¿Qué le contesta Jesús? Jesús le contesta: bienaventurado eres, Pedro, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Versículo 17. Luego versículo 18 le dice: yo también te digo que tú eres Pedro. Y ahí viene, si tienes una Biblia Reina Valera, arriba viene un numerito, 1. Y luego dice: y sobre esta roca, y en la roca viene 2. Dice: edificaré mi, ¿qué? Iglesia. Es la primera vez que se menciona la palabra iglesia. Pedro significa roca pequeña. Le dice: tú eres Petros en el original, por eso dice 1. Y después dice: sobre esta roca, ahí el 2 es la palabra Petra. ¿Ok? Pedro es Petros, piedra pequeña, y esta piedra es Petra, es esta roca gigante. Son dos diferencias, ¿verdad? Y dice: sobre esta roca voy a edificar mi iglesia. Pero ¿sobre cuál roca? ¿Será que Jesús se refería a Pedro? No, porque hubiera dicho: y sobre Petros, no sobre Petra. Ahora sí que no fue Petros, fue Petra. Sobre la roca en la cual Cristo va a edificar su iglesia, es la revelación que Pedro acaba de tener del Padre, de que Jesús es el Cristo. Por eso Él es la piedra fundamental. Por eso Pablo dice: no podemos poner otro fundamento que el que ya está puesto, que es Cristo Jesús. Y sobre ese fundamento vamos edificando con las doctrinas de los apóstoles y los profetas, pero siendo Cristo la principal piedra angular. También dice en Pedro, dice: la cual muchos desecharon, y viene a ser para unos tropiezo, pero para nosotros es la roca de nuestra salvación. Y entonces Cristo avienta esta promesa y dice, número 1, que va a edificar algo. Algo, vamos a llamarlo así. Sobre esta roca, sobre esta revelación, yo voy a edificar todo un movimiento, voy a edificar mi institución predilecta, voy a edificar la nueva forma en la que me voy a relacionar con el hombre, que ya no va a ser Israel, ahora va a ser, no la iglesia. Cristo se la dice como adueñándose de ella, porque Él es el dueño, y le dice, mi iglesia. ¿Cuántas iglesias tiene Cristo, mis amados? Una. ¿Sí? Una esposa. Jesús no es mujeriego.
Tiene una sola iglesia, un solo cuerpo, una sola esposa, una sola. No hay muchas iglesias. Es una sola iglesia de Cristo que se expresa en forma práctica en pequeñas comunidades a las que le pudiéramos decir iglesias locales. De eso voy a hablar a cierta forma la próxima semana. Pero solamente hay una iglesia, no hay una diferencia. Y tenemos que saber entonces, lo importante aquí es saber bajo qué parámetro puedo o no puedo decir que pertenezco a la iglesia. He ahí el problema. ¿Cómo descubro yo si pertenezco a la iglesia? Aquí mismo está. Si yo confieso y si mi vida se construye sobre la verdad de que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No un buen hombre, no un buen profeta, no una persona con un don de gente, ¿verdad? Con bonitas predicaciones, no. Él es Dios hecho carne, creador del cielo y de la tierra. Él es el Rey del universo. Él no es una opción más. No es que yo puedo creer en Cristo, o puedo creer en Buda, o puedo creer en Huitzilopochtli, o en Quetzalcóatl, y entonces al final todos los caminos llevan a Dios. No es cierto. Jesús se para y Él dice: yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida. Nadie puede venir al Padre si no es por mí. Mi iglesia es una sola, y esta iglesia que es una sola, yo la hago mía, y como es mía, y yo soy eterno, y yo permanezco para siempre, ¿qué creen? Mis cosas, dice Jesús, son eternas y permanecen para siempre. Por eso mi iglesia va a prevalecer ante las puertas del Hades. Nada le va a poder hacer frente hasta que el día que yo regrese por ella y juntos gobernemos. No se va a acabar la iglesia nunca. Por eso a mí me llama la atención la gente que dice: yo no tengo problemas con Dios, pero sí con su iglesia. Pues van juntos, papá. Van juntos. Yo amo a Dios, pero yo no creo en su iglesia. Pues van juntos. Mira, si tú vienes y me dices: pastor, tú me caes muy bien, pero ¿cómo me cae gorda tu esposa? Ya te cerraste las puertas conmigo. ¿Sí me entiendes? O sea, no me invites a cenar, porque no voy contigo, porque te cae gorda mi esposa. ¿Cómo puedo yo estar bien contigo? Así dice Jesús. ¿Cómo está eso de que tú sí me amas a mí, pero no quieres tener nada que ver con mi iglesia? Ahora, voy a ser honesto, la mayoría de la gente que dice eso se refiere a una iglesia local, porque han salido dañados de ahí. ¿Por qué han salido dañados de ahí? Ya hay que ver, porque a veces es culpa de ellos mismos y a veces sí es culpa de la iglesia. Pero si a mí me dañó una expresión mínima local del cuerpo de Cristo, la solución es bien fácil, y es buscar otra comunidad donde yo pueda crecer en comunidad. Pero yo no me voy a apartar del cuerpo, porque es apartarme de Cristo, porque es el cuerpo de Cristo, y Cristo no le hacen operaciones, no le extirpan partes, su cuerpo es perfecto. Y te la pongo peor, los que te caen gordo a veces, yo creo que hasta Dios en su infinita gloria te los va a poner cerquita en el cielo adorando juntos, ¿verdad? De repente, el pastor Rodolfo tiene ese dicho. Una vez una situación que hubo ahí donde a él no lo querían, él les dijo a unos compañeros de otras iglesias: pues más les vale que me amen, porque peligro y Dios me los ponga al lado en el cielo, ¿verdad? Ustedes no saben lo que hace Dios. Pero Cristo ha dicho: yo voy a edificar mi iglesia. La iglesia de Cristo no la edifica el hombre, la edifica Cristo.
Amén. Su iglesia local le edifica a Cristo usándonos a nosotros como piedras vivas. Porque luego caemos en esa, no, pues esta iglesia local si es de Cristo, que Él edifique y yo no hago nada. No, si tú perteneces a una iglesia local, tú eres una piedra viva. Cuando nos juntamos, Dios lo que está viendo no es el edificio naranja que está en la esquina del 13 Abasolo. Dios lo que está viendo es a las piedras vivas que van llegando, unas tarde y otras más temprano, pero bueno, van llegando. Y se juntan y juntos levantan adoración y Dios ve ese cuerpo, amén. Por eso al final cantábamos, ¿verdad? Vamos a construir una habitación, un lugar donde tú quieras estar, donde tú te manifiestes. Pero esa es la expresión local. La expresión de cuerpo de Cristo va más allá. Si alguien te llegara a preguntar, dame la respuesta de qué es la iglesia, la respuesta más sencilla que yo veo es, si tuviéramos un examen sería esta: la iglesia de Cristo está formada por todo creyente en Cristo Jesús a lo largo de toda la época de la historia. Es decir, la iglesia no solamente somos los creyentes que estamos vivos ahorita en el 2025. La iglesia son todos aquellos que durante todo el tiempo de que Dios ha relacionado con el hombre, primero formaron parte de Israel como sombra de la iglesia, y después, ya que se formó la iglesia, creyeron en Cristo y se formaron. No podemos decir que David está excluido, ¿verdad? David conoció a Dios y vio a Cristo y escribió salmos de Cristo aún sin verlo físicamente. Él estaba apuntando hacia la iglesia y todos los salmos de David hablan de la congregación de los santos, no solo de Israel. Abraham de la misma manera, Isaac de la misma manera. Por eso en Hebreos 11 dice que todos ellos vieron la promesa de lejos e incluso la saludaron. Y ya que vino Cristo, a partir de que viene Cristo, todo creyente, los creyentes del primer siglo, los creyentes del segundo siglo, del tercero, cuando tú y yo nos muramos y vengan nuevos creyentes, al final, en el día del juicio, va a estar toda la congregación de toda la historia de la tierra. Ahí vas a estar tú y a lo mejor así a tres cuerpos vas a ver a Martín Lutero tal vez. De repente va a pasar un barbón así de barba de chivo. Ese es Juan Calvino de seguro. Y no, a lo mejor es otro cuate, pero tú sí te lo imaginabas, ¿verdad? Y va a estar Pedro y va a estar Juan. Por eso en el libro de Hebreos también dice que tenemos alrededor nuestra una gran nube de testigos. Son los creyentes de todo tiempo. Tú y yo pertenecemos a algo eterno, mi amado. Saber que somos parte de la iglesia es una gran bendición porque somos la única institución que se levantó para jamás caer. Todos los imperios de la tierra han caído y caerán. Cayó Egipto, cayó Babilonia, cayó el imperio romano, se levantará el del anticristo y caerá. Y la iglesia, que es la congregación de los santos, que es la expresión del reino de los cielos, jamás va a caer porque su rey es eterno. Y yo pertenezco a eso. Yo debo de sentirme orgulloso de a lo que pertenezco y quién soy. Me da identidad saber que yo soy iglesia. Que la iglesia no son cuatro paredes, que yo mismo soy la iglesia. Me debe de dar identidad y seguridad. Más que una playera de fútbol, más que una ideología política, más que una bandera nacional. Antes que mexicanos, antes que irle al Real Madrid, antes que del PRI, del PAN o de Morena, somos creyentes y miembros del cuerpo de Cristo. Y ahí está lo verdadero, y ahí está de donde debe de partir lo demás. Pero hay tantas divisiones entre nosotros porque no entendemos que el cuerpo es uno y nos estamos peleando entre iglesias locales y entre diferentes expresiones de un solo cuerpo, porque aquel no aplaude, porque este sí aplaude, porque aquel se viste de una manera, cuando somos un solo cuerpo. Dijo un amigo, pero bueno, si dentro de la misma iglesia local no se ponen de acuerdo,
Y eso que todos aplauden. Y como quiera se caen gordos unos con otros. ¿Qué nos espera el Señor? Por eso la promesa y la oración de Jesús en Juan 17 es: Padre, que sean uno. Y dice, cuando ustedes sean uno, el mundo se va a dar cuenta que son mis discípulos. ¿Sabes cuándo vamos a ser uno? Tristemente, cuando estemos perseguidos. Y que se nos olvide si somos bautistas, si somos pentecostales, si aplaudimos, si no aplaudimos, si tu pastor es pastor o es pastora, si puede haber mujeres predicando o no pueden haber. Cuando quitemos todos esos rollos y estemos huyendo y se formen otro tipo de comunidades y tu iglesia ya no sea Cielos Abiertos, Amistad de Victoria, porque pues ya no existe el edificio, ya lo agarraron para hacer una bodega de algo y nos persiguieron y está siendo perseguido. Ni siquiera con los de Cielos Abiertos se tocó en una caravana con los de Amistad de no sé dónde, con los de Verbo y con los de Alcance y con no sé qué. Y esa va a ser tu comunidad en ese entonces, y ahí seas uno. Ahí la gente va a decir, wow, y ahí van a querer a Cristo. Podemos comportarnos de esa manera desde ahora y hacer que la gente quiera a Cristo. Pero es bien difícil porque nos seguimos demasiados pendientes de nuestro propio yo. Y en la persecución, tu yo va a valer queso. La situación lo va a destruir. Tengo más que hablar, pero lo voy a dejar para la próxima semana porque me queda medio tema. Pero solo voy a terminar con una parte. Mateo 28, 18. La tarea de la iglesia es la gran comisión. Jesús les dice, vayan y hagan discípulos. ¿Por qué? Porque cuando haces un discípulo, estás edificando el cuerpo de Cristo, estás trayendo un tabique más, un ladrillo más a este edificio espiritual eterno llamado iglesia. Ve y haz discípulos. No le dijo, invítalo a tu reunión, no. Ve y que se conviertan, ve y háblales de mí, ve y enséñales todo lo que yo te he mandado, que se bauticen, y cuando ellos declaren que yo soy su Señor, serán parte de la iglesia. Serán parte de este movimiento eterno que ha querido el mundo, y el diablo lo ha querido destruir desde que nació. Lo persiguieron desde que nació y sigue de pie porque Jesús dijo que su iglesia iba a prevalecer. Amén. ¿Quieres prevalecer tú? ¿Quieres que tu familia prevalezca? Que sean iglesia. Tú sé iglesia y busca que tu familia esté parte de la iglesia de Cristo. Si puede ser de la iglesia local, que mejor, pero que estén en Cristo. A mí luego viene gente y me dice, es pastor, es que fulano de tal ya no viene aquí, se fue a otra iglesia. ¿Se fue a otra iglesia? Sí. Es una iglesia sana, predican la palabra, allá está bien, allá déjalo, ni lo muevas. Sí lo extrañamos, sí quisiéramos que sirviera aquí, pero cuando Cristo venga, se va a ir Él y nos vamos a ir nosotros, porque es un cuerpo. Ahora, ¿de qué me sirve que esté aquí sentado, pero su corazón no esté en la iglesia del Señor? No crea realmente en Cristo. Cuando venga el Señor, nos vamos a ir todos, menos Él. O ella. O ellos. Tenemos que entender que somos una iglesia, mis amados. Amén. Y ahí viene nuestra identidad. La próxima semana te voy a hablar de bendiciones de ser parte de esta iglesia de Dios. Pero la primera que yo quiero que recuerdas es esta que está en Mateo 16. Tú eres de Él. Él dice, es mi iglesia. Y si tú eres suyo, si tú eres suya, no te tienes que preocupar de nada, porque Él cuida lo suyo. Él bendice lo suyo. Amén. Nada más termino con esta pregunta y no me respondas, respóndete tú. ¿Eres suyo? ¿Eres suya? Yo quiero pensar que sí. Si Cristo es tu Señor y tu Salvador, eres. Y si no es tu Señor y tu Salvador, estás a tiempo de ponerlo como tu Señor y tu Salvador e injertarte a la iglesia
del Dios viviente. Padre, te damos gracias por esta gran bendición, porque en medio de las naciones tú has preparado un cuerpo, Señor, al cual nos has invitado a ser parte. Y todos los que estamos aquí en algún momento hemos respondido que sí. Cuando el Evangelio llegó a nuestros ojos y tocó nuestro corazón, hemos dicho que sí. Y tal vez no somos perfectos, tal vez hemos caminado con dificultades en algún punto, tal vez nos hemos desviado, pero hoy es un buen momento para decirte: Señor, límpiame, perdóname, y yo estoy dentro de este cuerpo de Cristo, de todo creyente, de todos los tiempos, que es tu iglesia, Señor. Lo mejor es que no buscas que yo venga a ti en perfección, sino que tú eres el que me va a perfeccionar y el que me va a ir limpiando, para presentarte a ti mismo una novia limpia, sin mancha y sin arrugas. Anhelamos ese día que podamos estar delante de ti como una novia resplandeciendo, Señor, porque tú nos has lavado y nos has purificado. En el proceso, Señor, te decimos: ayúdanos a mantenernos firmes. Y gracias, Señor, porque las puertas del Hades no prevalecerán en contra de nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.